La dictadura tiene miedo al 11 de julio, aumenta la represión y la vigilancia. Mientras tanto, el títere castrista Díaz-Canel afirma que el socialismo frenó un golpe de estado vandálico. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. En una reunión con miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, el mandatario intentó culpar a los gobiernos y organizaciones extranjeras del estallido antigubernamental del año pasado. El gobernante cubano y títere castrista dijo que el 11 de julio de 2021 el socialismo había frenado un golpe de estado vandálico, refiriéndose a la represión gubernamental desatada contra los manifestantes pacíficos que ese día tomaron las calles en todo el país. Díaz-Canel, ante el aniversario del 11 de julio, el socialismo frenó un golpe de estado vandálico. El gobernante cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel dijo que el 11 de julio de 2021 el socialismo había frenado un golpe de estado vandálico, refiriéndose a la represión gubernamental desatada contra los manifestantes pacíficos que ese día tomaron las calles de todo el país. En una reunión con miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, Díaz-Canel intentó culpar a los gobiernos y organizaciones extranjeras del estallido popular en 60 ciudades y poblados del país. De acuerdo con la agencia cubana de noticias, ACN, el mandatario pronunció un discurso en el Consejo Nacional de la UNEAC que emitió el pronunciamiento "Aquí estamos", una denuncia de los intentos del gobierno de Estados Unidos de supuestamente asfixiar al pueblo y generar un estallido social. El documento señala que a quienes hace un año organizaron una escalada contra la revolución, aplicaron métodos terroristas de desestabilización y una vez más prepararon las maletas creyendo que los revolucionarios claudicarían, le dice poeta nacional "Aquí estamos". Luis Morlote Rivas, presidente de la UNEAC, referendó su apoyo al régimen y dijo que el Consejo constituye un acto de resistencia creativa en momentos de grandes tensiones económicas y sociales del país. Morlote afirmó que los supuestos programas de desestabilización tienen un marcado carácter cultural, pues proponen la ruptura y el diseño mediante el andamiaje propagandístico que toma como escenario las redes sociales. El escritor Miguel Barnett, asistente al encuentro, afirmó que la UNEAC será siempre no solo una vanguardia artística y cultural, sino también una vanguardia política. Las declaraciones del gobernante cubano y los artistas e intelectuales de la UNEAC llegaron a pocos días del primer día de las protestas masivas del 11 de julio, en las que miles de cubanos salieron de forma espontánea a las calles para pedir libertades y protestar por la situación de desabastecimiento del país. El temor gubernamental a sucesos similares provocados por la escasez de alimentos y medicinas y la ola de apagones a nivel nacional ha desatado una feroz represión contra activistas, opositores y periodistas independientes. El reportero cubano Nelson Julio Álvarez fue citado a presentarse el día sábado en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria de Zapata en la ciudad de La Habana, mientras que el pasado viernes el también periodista Ismario Rodríguez Pérez debió presentarse a una misma estación de la PNR. Una citación el mismo día en el que cumplo 30 años para recordarme, alertarme, amenazarme con que no salga el 11 de julio, refirió en Twitter. El también opositor Alexander Rodríguez Cárdenas, del Partido Nacionalista Revolucionario, contó en sus redes sociales que debió presentarse en la estación de la policía de Sagua de la Grande y pidió a los organismos internacionales que tomen en serio los atropellos y violaciones de los derechos humanos que sufren en manos de la dictadura. La prensa oficialista amenazó con armar al pueblo para impedir cualquier intento de manifestación pacífica contra el régimen. Algunos analistas afirman que permanecen e incluso se han agravado los problemas que hace un año impulsaron a miles de cubanos a pedir cambios políticos y económicos. Mientras tanto, el gobierno cubano critica sanciones de Washington a funcionarios implicados en la represión del 11 de julio. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, afirmó que las restricciones contra representantes del Estado cubano son actos violatorios de derechos internacionales y de la Carta de la ONU. El gobierno cubano criticó el pasado sábado la decisión de Estados Unidos de sancionar y restringir el visado a 28 funcionarios del régimen implicados en hechos de represión contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio de 2021. Ridículo anuncio del gobierno imperial.
El pueblo cubano siempre derrotará la agresión del imperio, opinó en un tuit al respecto el gobernante cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel. Ante el fracaso en intento de provocar en Cuba una sublevación popular en 2021, el gobierno de Estados Unidos y su secretario de Estado buscan ahora desacreditar el triunfo popular frente a la agresión imperialista. Sus reiteradas medidas coercitivas son actos violatorios del derecho internacional y la Carta de la ONU, escribió Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, en su cuenta de Twitter. El tuit del representante castrista recibió numerosas críticas, en las que los internautas señalaron que la dictadura es la verdadera responsable de las protestas porque tiene el pueblo pasando hambre y sin medicamentos, sin corriente, desesperados por salir del país e incluso arriesgando su propia vida. Si de violadores se trata, creo que el gobierno que usted defiende está en los primeros puestos. El flujo de 140.000 cubanos es la misma dirección que en 1959. Déjese de absurdos y reconozca que fallaron si son tan éticos. Son más de 60 años de destruir familias, afirmó un cubano en redes sociales. La Casa Blanca anunció el día sábado la imposición de restricciones de visado a 28 funcionarios cubanos, entre ellos a altos cargos del Partido Comunista de Cuba, vinculados a la violenta represión que desató el régimen cubano contra miles de manifestantes pacíficos, muchos de los cuales continúan encarcelados. El propio secretario de Estado, Antony Blinken, dio a conocer la decisión en un comunicado. En lugar de garantizar la seguridad del pueblo cubano y el respeto de sus libertades de expresión y reunión pacífica, estos funcionarios permitieron o facilitaron detenciones violentas e injustas, juicios falsos y penas de prisión durante décadas para cientos de manifestantes del 11 de julio. Además de los militantes del PCC, el listado de restricciones incluye a trabajadores y directivos de los medios de comunicación estatal, así como empleados públicos encargados de restringir, durante el día de las protestas y las jornadas siguientes, el acceso a redes sociales y a plataformas virtuales. En junio pasado, la administración de Joe Biden también había anunciado sanciones contra otros 5 funcionarios cubanos relacionados con los juicios, sentencias y encarcelamientos de manifestantes del 11 de julio. En esa oportunidad, tampoco revelaron la identidad de los perjudicados. A pocos días del estallido gubernamental, el Departamento de Estado anunció la restricción de visado contra el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, general Álvaro López Miera, y la Brigada Especial del Ministerio del Interior, MININ, sustentada en la ley Makinsky contra violadores de los derechos humanos. La proclamación presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a Estados Unidos, de funcionarios y empleados del gobierno cubano y del Partido Comunista de Cuba, justifica estas medidas. La regulación tiene como objetivo responsabilizar a aquellos que vulneran la democracia y los derechos humanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en